Bastardos sin Gloria es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y una de las mejores películas de Tarantino. Está dentro de mi top 3 de este director. Realmente es muy buena y hay muchas cosas de las que se pueden hablar acerca de esta. Pero hoy más precisamente hablaremos de Hans Landa, un coronel nazi interpretado por Christoph Waltz, cuya actuación de Hans Landa le valió a este un Oscar al mejor actor secundario y el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Cannes. Sin ninguna duda, el mejor personaje escrito por Quentin Tarantino. ¡No se muevan! ¡Este es un asalto! Si veo que algún desgraciado se mueve, ejecuto hasta el último bastardo que haya entre ustedes. ¿Sabes cómo le llaman a la Quarter Pounder con queso en París? ¿Y cómo le dicen? Una Royal con queso. ¿Royal con queso? Hey! You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. Hablemos de la primera escena en la que se nos presenta a Hans Landa, en la que entra a una finca buscando una familia judía que el dueño tiene escondida. Y es bastante interesante ya que este personaje en primera instancia rompe con el paradigma, con el estereotipo de un nazi, presentándose muy formalmente con el dueño. Autoinvitándose a pasar en esta escena, se establece la tensión muy bien, marca la amenaza al hablar de sus hijas aquí, con una manipulación. Merci. Je vous en prie. Luego vemos que rechaza el vino que se le ofrece ya que él conoce que él es un productor de lácteos y termina bebiendo leche. Merci. Finalmente tienen la charla a solas, sacando afuera a sus hijas. Después Hans Landa cambia y empieza a hablar en inglés. Sutilmente Hans va marcando el terreno y empieza a tomar el control de la conversación. Luego le pregunta a Lapadit si lo conoce, si sabe algo de él. Establece que Hans sí sabe de Lapadit, pero él no sabe nada del coronel Hans. Luego se nos muestra el modo en el que actúa este personaje interpretado por Christoph Waltz, que siempre sigue las normas y es bastante respetuoso. Después empieza a sacar de su maletín papel y pluma en la mesa, mostrando así de un modo visual la supremacía de Hans. Es un personaje bastante frío. Lo que hace Tarantino aquí es bastante indirecto, pudiendo hacer una escena con nazis entrando y golpeando brutalmente a Lapadit para saber la ubicación de los judíos, pero aquí es mucho mejor, es más sofisticado y es una lucha psicológica. Conocemos el seudónimo de Hans, el cazador de judíos. Lo que lo hace tan eficiente es que piensa como judío. Yo pienso como judío, mientras que ellos solo piensan como alemanes. O mejor dicho, como soldados alemanes. Además, Landa entra en la mente de los demás, de sus oponentes, como una especie de empatía, mostrando lo manipulador que es. Y se logra una tensión bastante intrigante y que solo Tarantino puede lograr. Luego compara a los judíos con las ratas, pero no de modo ofensivo. Trata de hacer entender su punto de vista a Monsieur Lapadit. Todo concluye con un close-up que se va acercando al rostro de ambos personajes y le pregunta directamente: ¿Usted oculta enemigos del Estado o no? Y por todo lo previamente establecido, Lapadit termina diciéndoselo a Landa y entendemos por qué dejó de hablar en francés, para que ellos, los judíos, no lo entendiesen. Dando la orden de disparar la escena, termina la tensión y Shoshana logra escapar. Y luego por alguna razón se despide de Shoshana, pudiendo hacer cualquier otra cosa. ¡Shoshana! Pero no lo hace. Bueno, entonces también mencionemos el hecho de que Shoshana corre bastante rápido. Luego lo volvemos a ver en una de las mejores escenas en la cinta. ¡Ah, Landa! Da sind Sie ja! Emmanuel, voici le colonel SS Landa. Il sera chargé de la sécurité pour la première. En la que los movimientos de cámara, las actuaciones, la composición de la escena, la música,
pero sobre todo el guión, se combinan y logran otro gran momento en el que se cruza con Shoshana en un restaurante, comiendo los bastardos strudels, y un vaso de leche también está presente. Pour la demoiselle, un verre de lait. El close-up a la crema de strudel da una sensación bastante peculiar y momentos que solo se logran con Hans Landa, con un modo de demostrar que es un hombre bastante educado. Luego también se nos muestra que es racista. Je suis en mesure d'affirmer qu'il ne voudrait pas que la réussite ou l'échec de son illustre soirée dépende de la prouesse d'un nègre. Donc, Y finalmente cuando se va, Shoshana estalla en lágrimas. Después otro gran momento de tensión es este, en donde ya sabemos que Hans Landa sabe la verdad, y aquí Tarantino podría haberse ido a la violencia, pero en lugar de eso sucede una charla en la que Landa toma el control, haciendo que incluso ella le pase el zapato que ya sabe es de ella, estableciéndose un momento máximo de no saber qué pasará, y luego simplemente Hans no duda incluso en usar la violencia, al fin y al cabo es un nazi. Luego se nos presenta probablemente la mejor escena con Hans Landa de toda la película, la negociación. Y con esta pregunta, Si estuviera sentado donde tú estás sentado, ¿me mostrarías piedad? No. pone en su lugar a Brad Pitt, o en este caso Aldo el Apache, haciendo que sienta lo mismo que él, y el diminuto. ¿Tú controlas los apodos que te ponen tus enemigos? ¿Aldo el Apache y el Diminuto? ¿Cómo que soy el diminuto? Apodos que los alemanes les dieron. ¿Así me dicen los alemanes, el diminuto? Como podemos ver, Tarantino logra momentos realmente graciosos y cada vez más va tomando el control de la charla Hans, y esta vez los objetos de la mesa de un modo subliminal logran mostrar esto. Tratan de llegar a un consenso en un gran giro y luego sirve las copas de vino, y como en cada escena con este personaje nos damos cuenta de que siempre la comida está presente, ya sea un vaso de leche, Monsieur. un strudel, après vous. o un vino. Y los objetos que se encuentran más amontonados del lado de Hans Landa demuestran que ahora ya no tiene el control completo de la conversación. Claro que este gran momento no sería posible sin la iluminación, la cual da un estilo único a Landa, el que Tarantino le quería dar. Logran hacer un trato y vemos cómo este personaje es alguien que trabaja solo. Es capaz de traicionar al Führer y a los mismos nazis. Una escena sublime. Finalmente, Hans obtiene medianamente lo que se merece con una esvástica en su frente, la obra maestra del Apache. ¿Sabes qué, Utivich? Creo que esta es mi mejor obra maestra. Y bueno, este fue el segundo video de Camino a Once Upon a Time in Hollywood. Yo ya sé que se estrenó en Estados Unidos el 26 de julio, pero aquí en Perú llegará aún el 15 de agosto, así que siga el especial. No olvides dejar un like si el video te gustó, comentar, suscribirte y activar la campanita para ver mi próximo video. También puedes decirme en los comentarios cuál es tu personaje favorito de Quentin Tarantino o tu escena favorita de Inglourious Basterds. Así que sin más que decir, yo soy Rugelio XDZ y me despido hasta el próximo video. Chao.
Shoshana!